De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, vamos caminando en este día de agosto, agostando agosto, queriendo saltar agosto, queriendo sobrepasarlo, queriendo vencerlo. Vamos que se puede. Y sacándonos los zapatos y pisando las hojas de este sendero y volviendo a reflexionar sobre esta frase extraordinaria, que por supuesto que no es mía, sino que es una frase del gran poeta T.S. Eliot y que usamos todos los días de lunes a viernes cuando son las 7:30 de la tarde aquí en Radio Pauta, Desde el Jardín, cuando vamos caminando de regreso al jardín. Lo esencial de toda exploración será volver a ver el propio jardín y ver las cosas por primera vez. Ese volver a lo cotidiano, a lo sencillo, y pensar que ahí puede haber una sorpresa. Y efectivamente, nosotros damos por hecho todo. Doy por hecho este cielo, doy por hecho estas hojas que voy pisando, doy por hecho mis zapatos, doy por hecho mis manos, pero nada de eso, ni los zapatos, ni las hojas, ni mis manos, son algo que no nos debiera dejar de sorprender permanentemente todos los días. Hay algo milagroso y extraño también en la realidad, y por qué no decir inquietante. ¿Qué pasaría si yo, al abrir la verja de madera de mi jardín, me encontrara de repente con un dinosaurio? O, como suele suceder en algunas películas fantásticas de imaginación para los niños, o de repente me encontrara con un abismo, con un hoyo en el que tuviera que descender y pensara que a lo mejor es un sueño y que no es la realidad. Bueno, justamente hubo un hombre, un argentino, que dedicó toda su vida a dar cuenta de estos milagros, de estas posibilidades inauditas que nos pueden esperar en cualquier momento, en cualquier esquina, en cualquier calle o adentro de nuestra propia casa. La sorpresa. Porque ustedes saben que la superiora de este convento llamado Realidad es sorpresa. Yo sé que es un chiste alemán que no hace reír a nadie, pero es lo que se me ocurrió ahora. Sorpresa es la superiora de este convento que llamamos Realidad. Este argentino se llama Julio Cortázar y nació un día 26 de agosto del año 1914 en Bruselas, hijo de padres argentinos, y como dije, él fue el que se dedicó a sacar conejos del sombrero, a hacer cosas inauditas, a mostrarnos que la realidad no es tan quieta, ni tan segura, ni tan rutinaria como muchas veces pensamos. Lo que nos mata justamente de la realidad es la rutina. Por eso que niños, jóvenes, desde muy niños buscamos la imaginación. Por eso que la literatura fantástica y el cine fantástico tiene tanto éxito. Porque queremos a veces escapar de la opresión, de la rutina, del hastío, del agobio, de la sensación de que todo es igual y que cada día es igual a otro. Con Cortázar, del cual vamos a celebrar hoy día su cumpleaños, 26 de agosto de 1914, permanentemente podemos deslizarnos desde un hecho cotidiano a una realidad. Por ejemplo, estoy viendo unos conejos. Los conejos son peligrosos en los jardines porque se comen todo. Son peligrosísimos. Cuando veo un conejo no crean que digo, qué lindo conejito, venga para acá. Me dan ganas de sacar. Me sale el instinto asesino del cuidador de jardines porque se han comido toda mi hiedra, se han comido bueno, una cantidad de plantas que tengo en el jardín, la ruda, etcétera, las mentas, ¿para qué les digo? Bueno, Julio Cortázar tiene un cuento que publicó en su primer volumen de cuentos extraordinarios, a estas alturas ya es un clásico del cuento, que se llama Bestiario. Tengo aquí la portada, muy hermosa, una edición de bolsillo,
El dibujo de la portada muestra a un caballero del que le sale de la mano una serpiente. Eso lo pueden ver si entran a pauta.cl. Un poco en Cortázar ocurre eso. Alguien puede sacar una serpiente debajo del brazo y ya estamos adentro de la sorpresa, de la irrealidad o de lo fantástico, pero dentro de lo cotidiano. Y justamente un cuento de este primer volumen de cuento publicado en el año 1951 se llama Carta a una señorita de París. Y el narrador, que está en la calle Suipacha, le escribe a una señorita que se llama André, que se ve que le prestó el departamento para pasar unos días en Buenos Aires mientras ella anda por París. Y empieza en esta carta él a hacerle una serie de confesiones. Le va describiendo el orden maravilloso de su casa, los objetos que tiene, los libros, cuán culpable se siente de tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado al alcance de la mano donde habrían de estar. Mover esta tacita vale por un horrible rojo inesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Le está describiendo lo perfecta que es la casa, el departamento donde va a tener que alojarse. Pero lo sorprendente es que en un momento determinado el personaje le confiesa a quien le ha prestado el departamento en esta carta que va a vomitar un conejito. Tal cual. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Bueno, y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Este hombre está loco? ¿Es una alucinación? ¿Cómo le sale un conejo de la boca? Eso le sale solo a los magos, en un espectáculo de magia, a lo mejor en un circo. Pero él lo cuenta con una normalidad, como que es totalmente normal que a uno le salgan conejos de la boca. El problema es qué hace con los conejos. No puede dejarlos sueltos en el departamento que le ha sido prestado, un departamento perfecto, lleno de porcelana, de lámparas carísimas, y tiene que esconderlos en un closet y los cierra con llaves para que no lo vea la niña que hace el aseo. Y los conejos duermen en el día, el problema es que comienzan a vivir de nuevo en la noche. Y entonces el personaje va contando sus noches de insomnio, en que tiene que soltar a los conejos. Bueno, el departamento se empieza a llenar conejos y el cuento te comienza a agarrar y tú comienzas a sentirte muy cercano al personaje por la ternura con que va contando la historia, por la cercanía, y el final es absolutamente inesperado. Tiene un elemento trágico y al mismo tiempo un elemento cómico. Es Julio Cortázar en toda la potencia de su oficio de escritor. Un escritor que nos hizo redescubrir que la vida es completamente mágica, que nada está ahí para siempre, que la rutina es nuestro gran enemigo, y quien descubrió muy tempranamente el talento, la genialidad de Julio Cortázar para hacer este juego con la realidad y lo fantástico fue el gran maestro Julio Luis Borges, a quien le dedicamos el programa del viernes. Fíjese usted que hemos tenido 2 cumpleaños gloriosos y los 2 porteños. Borges, el padre. Julio Cortázar es el hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo de la narrativa rioplatense? ¿O Julio Cortázar más bien es el Espíritu Santo? Yo creo que es más el Espíritu Santo, en el sentido que es el don, la gracia, lo invisible del talento literario que se nos mete por los poros y nos cambia nuestra manera de entender y vivir la realidad. Julio Cortázar dice que los personajes de Cortázar son deliberadamente triviales. Los rige una rutina de casuales amores y de casuales discordias. Se mueven entre cosas triviales, marcas de cigarrillo, vidrieras, mostradores, whisky, farmacias, aeropuertos y andenes. Se resignan a los periódicos y a la radio. La topografía corresponde a Buenos Aires o a París, y podemos creer al principio que se trata de meras crónicas, dice Borges. Poco a poco sentimos que no es así. Muy sutilmente el narrador nos ha atraído a su terrible mundo en que la dicha es imposible.
Es un mundo poroso en el que se entretejen los seres. La conciencia de un hombre puede entrar en la de un animal, o la de un animal en un hombre. También se juega con la materia en la que estamos hechos, del tiempo. En algunos relatos fluyen y se confunden dos series temporales. El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido elegido. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden. Si tratamos de resumirlo, verificamos que algo precioso se ha perdido. Que Borges le haga este piropo a Cortázar, el gran maestro del cuento fantástico, es porque este joven Cortázar realmente sorprendió al ciego narrador, al más grande de todos, Jorge Luis Borges. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar hoy día el cumpleaños de Julio Cortázar? Tenemos que celebrarlo desde luego lúdicamente, jugueteando. Y hay una música que a él le gustaba mucho, y esa música era el jazz. Y yo creo que este tema, hombre más alto que se podía imaginar, con una cara de niño perverso dentro de un interminable abrigo negro que más bien parecía la sotana de un viudo, y tenía los ojos muy separados como los de un novillo, y tan oblicuos y diáfanos que habrían podido ser los del diablo si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón. Dice con profunda emoción y admiración Gabriel García Márquez sobre su amigo Julio Cortázar, a quien admiró antes de conocer, y de verdad, Cortázar era muy alto, era elefantiásicamente alto, y parece que tenía unas manos muy grandes. Él mismo parecía un personaje de un cuento fantástico escrito por él. Nació el 26 de agosto en Bruselas, volvió a Argentina con sus padres, se instaló en Buenos Aires, vivió en un ambiente de pequeña burguesía comerciante y se graduó como maestro en la escuela normal. ¿Se imagina lo que debe haber sido tener a Cortázar de profesor en la escuela básica? Estudió en la Facultad de Letras, pero abandonó los estudios para ejercer de profesor en varios pueblos, en Bolívar y en Chilquiboy. Y ahí comienzan los años de intensa lectura y comienza a escribir estos cuentos que son como conejos sacados infinitamente de un sombrero, que se llama Julio Cortázar. ¿Qué es lo que es importante siempre conocer? La infancia de un escritor. ¿Cómo se hizo este escritor? ¿Cómo se hizo Julio Cortázar? Y él mismo nos cuenta qué le ocurrió cuando desde los 8 y 9 años se transforma en un niño excesivamente lector, y cómo un médico le recetó que le quitaran los libros por 5 meses. Escuchemos la voz de Cortázar entrando suavemente aquí en el jardín. Mi madre, yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Bueno, el mismo Cortázar ha dicho que él incluso puede llegar a ser cursi sentimental, pero es justamente esa dosis de sentimentalismo, de lágrima, de emoción humana, la que hace que Cortázar, probablemente para muchos lectores, y aquí no estoy diciendo que un escritor sea superior al otro, sino tal vez más cercano al lector, hace que Cortázar como escritor de cuentos sea mucho más cercano que, por ejemplo, un Jorge Luis Borges. Sus cuentos son propios de un tipo que ha leído mucho. Piensen que Cortázar tradujo la obra completa de Edgar Allan Poe, los cuentos completos de Poe. Fue un traductor eximio y un lector extraordinario, estudioso de la obra de John Keats, conocedor del surrealismo francés, que lo influyó muchísimo. El surrealismo le aportó esa pasión por la libertad que tiene Cortázar, y también esa pasión por el juego, y también esa pasión por las situaciones inauditas, surreales, que de repente irrumpen en nuestra vida.
Y de los cuentos maravillosos de Cortázar, que por lo menos a mí me han marcado como lector y que son absolutamente inolvidables, no puedo dejar de citar Casa Tomada, que aparece en su primer libro, en el libro Bestiario, del que leíamos recién, La carta a la señorita en París. Ese cuento es verdaderamente un cuento perfecto cerrado. Cortázar dijo una vez que el novelista tiene que ganar por puntos. Esto usó una metáfora del box, porque Cortázar era fanático del box, pero no así del fútbol. Miran ustedes, imposible que a un argentino no le guste el fútbol. Bueno, Cortázar decía: detesto el fútbol, aunque me guste el boxeo. Ocurre que esta afirmación en boca de un argentino, dice Cortázar, es algo grave, capaz de despertar muchas iras, capaz de provocar una desfenestración, pero me es completamente indiferente el fútbol como el rugby o el béisbol. En cambio, le gustaba mucho el box, y él decía, usando una metáfora del box, que el novelista gana por puntos y en cambio el cuentista tiene que ganar desde las primeras líneas por nocaut. Y la mayoría de los grandes cuentos de Cortázar ganan por nocaut. Y este cuento, Casa Tomada, es un cuento extraordinario, un cuento cortito, precioso, de un personaje que se empieza a dar cuenta, son varios en realidad porque el narrador es en plural, es un nosotros, que alguien, una presencia, algo que no se sabe nunca muy bien qué es, se está apoderando de la casa y va apoderándose de las habitaciones una por una hasta tomar el control total de la casa. ¿No has sentido alguna vez la sensación inquietante, ese miedo atávico que uno tiene desde niño cuando tenía que subir al segundo piso o bajar a un subterráneo, de que pudiera haber a alguien ahí? ¿No? Bueno, en Stephen King eso es terrible. Ese alguien es siempre un monstruo devorador o algo feroz que va a aparecer. Bueno, Cortázar juega con ese suspenso, pero este alguien es algo vago, es una presencia, es algo que termina apoderándose completamente de la casa. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo la dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Y así uno se va metiendo en una rutina de una pareja, o unos hermanos, no sabemos muy bien, que viven en esta casa. Y el mismo narrador dice: nos moriríamos allí algún día. Pero de pronto empieza a sentirse la presencia de que algo raro empieza a pasar en la casa. Y lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. En esa frase ya se instala lo fantástico al interior de lo cotidiano. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Y ahí entra la inquietud, ahí entra el miedo, ahí entra lo fantástico. Y el cuento no es un cuento de terror, sino más bien un cuento de terror metafísico. Uno de los clásicos, de los cuentos extraordinarios de Julio Cortázar, y estamos justamente homenajeándolo, porque Julio Cortázar nació y no se va a morir así como así. Un escritor como este, tan entrañable, tan querible, no se puede morir así como así.
Es el mismo García Márquez, quien yo les leía recién la admiración que le tenía, el cariño, en que dice, siempre pensé que la muerte misma le parecía indecente. En alguna parte de su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, un grupo de amigos no puede soportar la risa ante la evidencia de que un amigo común ha incurrido en la ridiculez de morirse. Que bueno, eso se juntan los amigos y dicen, no, pues este bueno no puede haberse muerto. ¿Qué mala costumbre? ¿Qué absurda? ¿Qué ridículo? ¿Cómo incurrió en la ridiculez de morirse? Bueno, Cortázar, como todos nosotros, incurrió en la ridiculez de morirse. Y Márquez dice, pero hay que recordarlo con alegría, con el júbilo, porque si hay algo que caracteriza a Cortázar es la capacidad de jugar. Su literatura es fundamentalmente juego. Lo lúdico es fundamental en su literatura. Hay un hermoso capítulo en el libro Rayuela, el libro que cambió la historia de la novela en Hispanoamérica. El título ya es el título de un juego muy antiguo, aquí lo tengo en mis manos, en una bella edición de la Real Academia Española. Ese juego que ya no se juega mucho, o casi nada, ¿no? Que se hace en una tiza en el cemento o en el patio ahí, con números, y uno va saltando. Bueno, ya se me olvidaron las reglas de la Rayuela. Y Cortázar lo que hizo con esta novela, que realmente produjo una conmoción en la historia de la literatura hispanoamericana cuando se publicó, fue escribir una novela en que el lector escogiera por qué capítulo empezar, por dónde seguir y cómo terminar. O sea, la novela está construida como una rayuela, como un juego. Le da la libertad absoluta del lector de moverse por donde quiera. Por supuesto que hay personajes, hay una historia, son una suerte de exiliados latinoamericanos que viven en París, Oliveira y la entrañable La Maga, pero Cortázar nos da esa libertad maravillosa de jugar, y él mismo además está jugando con los capítulos. Yo recuerdo como si fuera yo un narrador argentino, recuerdo cuando estuve en París en el 1980 y pico. Bueno, estuve en París en el año 1980 y pico, en realidad en el año 1983. Y recuerdo, hice un pequeño rito. París es una ciudad difícil, es una ciudad dura. Enrique Lina, el poeta chileno, dice, París es un desierto inmenso para la soledad de los recién llegados. Y a pesar de que sabía francés, porque había estudiado la Alianza Francesa, mucho más duro el que ni siquiera sabe francés o balbucea francés. Pero lo primero que hice, mi primer rito en París, fue acercarme al puente que da al arco del Quai de Conti, el famoso Pont des Arts, el puente de arte. París, ustedes saben, está surcado por muchos puentes. Cortázar vivió gran parte de su vida en París y tenía un acento un poco afrancesado, con una R mocha así. Y el primer capítulo de Rayuela es inolvidable. Es el momento en que el personaje Oliveira va a esperar a la maga, a esta musa, a esta Nadja, pero latinoamericana. Nadja fue la musa de los surrealistas franceses, particularmente de Breton, pero no se ha dado cita con ella. Va a esperar que el azar le regale el encuentro. Y este primer párrafo de Cortázar es un elogio al azar. Los surrealistas creían en el azar objetivo, es decir, las cosas ocurren en la vida mágicamente, no hay que planificarla. Bueno, en ese momento no existía Waze, no existía WhatsApp, a lo mejor tendría que haberla llamado por teléfono, no había nada. Pero él espera y tiene la intuición, tiene la sensación de que si la espera sin citarse con ella, ella va a aparecer. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse,
o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Esa maravilla que tiene Cortázar de agarrar cosas tan cotidianas. Cuando ustedes agarran el tubo dentrífico, uno normalmente, el tipo ordenado lo agarra desde abajo para aprovechar todo, ¿no es cierto? Desde abajo. No, pero yo lo agarro arriba, ¿no? Así, ¡pum!, sale todo y después se va echando a perder el tubo. Bueno, Cortázar es de mi misma estirpe y de muchos de los que me están escuchando. El mundo se divide entre los que agarran el tubo dentrífico por abajo y los que lo agarran por arriba. Cortázar era lo que agarraba por arriba. Y de los que, digamos, que la gente que no se da cita, que se encuentra, que espera encontrarse con alguien en la calle. En este mundo nuestro, donde todo está todo tan controlado, tan planificado, donde sabemos todos los movimientos de cada uno, lo que está haciendo cada otro, por los mensajes que nos mandamos y nos whatsappeamos todo el día, esto parece algo increíble y revolucionario. Lo es. Es la entrega a la magia del azar, ¿no? Porque un encuentro casual, dice Cortázar, era lo menos casual en nuestra vida, y la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse. Como dice Juan Ramón Jiménez, cuando os den papel rayado, escribid por el otro lado. Cortázar es de los que escribió por el otro lado. Se dio la libertad de hacer esta novela y transformarla en un juego. Nos dio la libertad como lectores de seguirla como quisiéramos, y trajo esa maravilla que se llama azar, libertad y poesía a la literatura hispanoamericana. Hay que recordar que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. También nos acompaña el programa Con Salud Camina Contigo, una iniciativa que sigue de cerca y está junto a más de 6.000 pacientes que están viviendo en este momento dificultades oncológicas o cardíacas. Hace 5 años se creó el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, un proyecto en el que el arte sirve como canal de expresión, yo diría, de transformación, de sublimación, de elaboración del duelo por una enfermedad. Tengo en mis manos algunos de los libritos publicados por los mismos pacientes, editados, Caminos, pinturas y relatos de una experiencia de vida. Vamos a irnos a una pausa, estamos celebrando el cumpleaños de Julio Cortázar, un niño que no dejó nunca de jugar, como lo son todos los artistas y los escritores, y tal vez sería bonito que les hiciera escuchar algún audio de él. Por ejemplo, él mismo leyendo Casa Tomada. De bestiario, Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces... Pauta y Cámara Chilena de la Construcción te invitan al ciclo de encuentros Construyendo País. Te invitamos a ser parte de conversaciones que contribuyen al progreso de Chile. Más información e inscripciones en pauta.cl. Auspician Hábitat, Volcán y Urbano Proyectos. De lunes a viernes, entre las 8:30 y 9:30 de la mañana, revisa los temas que están marcando los negocios en Chile y el mundo. Escucha Pauta Bloomberg, junto a Gabriela Villalobos y Eduardo Thompson, en la 100.5 en Santiago y en todo Chile, en pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de
Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a VIX para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a Es la veces voz su famoso de Julio Cortázar roñoso leyendo libro este Sillo memorable Fuego de Dylan relato Thomas, y El anotaciones perseguidor. por todas partes. Muchos han dicho, y es lo más probable que así sea, que el personaje, que es un saxofonista que se llama Johnny, sea la figura de Charlie Parker. De hecho, en el epígrafe del cuento El perseguidor, que les recomiendo vivamente leer, sobre todo si son melómanos y les gusta la música, y más aún si les gusta el jazz, dice In Memoriam Ch. Parker, o sea, Charlie Parker. Y es justamente un cuento que está construido de forma muy inteligente, porque el que narra el cuento es un crítico de jazz. Johnny, el protagonista, el alter ego de Charlie Parker, es el artista totalmente fluyente, el artista genial que es tocado por el don de la música. Pero coloca como narrador al crítico, al hombre que pretende salvar al artista, porque era un hombre que, como todo artista genial, caía de repente en depresiones, en bajones feroces, o en consumo de droga, etcétera. Pero sin embargo uno se va dando cuenta que Johnny está hablando en otro nivel, está hablando desde otra dimensión de la realidad, y que el crítico es, como todos los críticos, un hombre limitado que no podrá jamás entrar en las profundidades en las que entra un artista. Y ese cruce entre los monólogos de el perseguidor, que persigue el tiempo, es una metáfora que usa Cortázar, y Johnny, que es el músico, es un contrapunto extraordinario. Y el cuento tiene algo de ritmo, en algunos momentos parece realmente una pieza de jazz, una pieza contrapuntística de jazz, un jazz que estaba muy en boga en la época en que Cortázar escribió y vivía en París, y que Cortázar amaba profundamente. Y Cortázar era un melómano conocedor del jazz extraordinario. Cuenta García Márquez que en una comida, en una noche o en una farra, pero una farra con conversaciones potentes, no las farras que estos carretes ahora donde no se habla de nada, sino que uno se anestesia, no. La farra de, imagínese, García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar en una noche conversando en París. Le hacen una pregunta a Cortázar: ¿por qué entró, en qué momento entra tal instrumento en la historia del jazz? Y dicen que Cortázar les hizo una clase de jazz, sin ningún afán de pedantería, porque era una gran sencillez Cortázar, pero una clase magistral en que le va reverberando contando, narrando toda la historia, los pormenores del jazz, los instrumentos, de dónde venían, y quedaron ellos absolutamente sorprendidos. En este cuento, de alguna manera, se le hace un homenaje a uno de los grandes del jazz, Charlie Parker. Y justamente Cortázar llega a decir en este texto sobre el personaje, dan ganas de decir enseguida, que Johnny es como un ángel entre los hombres, hasta que una elemental honradez obliga a tragarse la frase, a darle bonitamente vuelta y a reconocer que quizás lo que pasa es que Johnny es un hombre entre los ángeles, una realidad entre las irrealidades que somos todos nosotros. Termina por confesar el crítico de jazz. Y en un momento determinado, el protagonista, que empieza a contar como unas alucinaciones, le cuenta lo que le pasa a él, lo que siente cuando la música irrumpe en la vida, cuando la música le llega a él, dice: Bruno, dice el saxofonista, si un día lo pudieras escribir, no por mí, ¿entiendes? A mí qué me importa, pero debe ser hermoso, yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Esto se lo conté una vez allí, me dijo que todo el mundo se siente lo mismo, y cuando uno se abstrae, dijo así, cuando uno se abstrae, pero no, yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar, es como en un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro. Y entre tanto pasa el primer piso, el 10º, el 21, y la ciudad se quedó allá abajo. Y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar,
Y entre las primeras y las últimas hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo así decir. Y bueno, es una explicación extraordinaria de lo que sucede, de cómo el tiempo de la música es distinto que el tiempo de la realidad. De hecho, cuando escuchamos un tema musical, cuando vamos con nuestro personal caminando por la calle y la música entra en nuestros oídos, nos abstraemos del tiempo. Por eso que tanta gente quiere escuchar música, quiere abstraerse de la alienación de la ciudad y entrar en este otro tiempo que es el tiempo de la música. Y finalmente este cuento del perseguidor de Cortázar es una reflexión sobre la música y sobre el tiempo. El protagonista Johnny, que es Charlie Parker, va a decir finalmente: si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando, y también el tiempo cambia, te das cuenta de lo que podría pasar en 1 minuto y medio. Entonces un hombre, no solamente yo, sino esa y tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años. Si encontráramos la manera, podríamos vivir 1000 veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana. Es la maravilla de el tiempo otro que la música, el gran arte y también la literatura nos produce. Cuando yo leo un cuento de Cortázar, me parece que entro en ese tiempo descrito por el saxofonista. Y voy a escuchar y tengo. Es tan difícil de describir. Cortázar escribía muchas veces escuchando esta música, y en sus cuentos y en su prosa deliciosa, que nunca nos parece ajena a nuestra realidad porque él es capaz de convertir elementos cotidianos en música, entramos también en ese otro tiempo. Que Cortázar era un idiota. Sí, un idiota, pero eso no lo digo yo, lo dijo el pintor chileno Roberto Mata. Dijo que era un idiota, no en el sentido peyorativo del término, tal vez idiota en el sentido de que le colocó Dostoyevski a su maravilloso personaje, el idiota. Es el único personaje puro, limpio, que es capaz de penetrar como un rayo de luz en la oscuridad de su tiempo. Dice que metes el dedo en la llaga con la mayor inocencia, le dice a Cortázar Mata, y está siempre alarmando a la gente, porque dice las cosas más inapropiadas en cualquier circunstancia, y solo algunos se dan cuenta de que no eran inapropiadas. Cortázar se rebeló siempre contra el frío pragmatismo, y el juego para él, y escribir para él tenía mucho de juego, era un refugio para luchar contra ese pragmatismo que hace que la vida sea tan rígida, tan fría, donde todo sea cálculo, donde no hay azar, donde no hay sorpresa, donde no hay milagro, cuando todo va detrás de un fin útil. Y Cortázar no iba detrás de lo útil, sino de lo inútil, que es el corazón finalmente de este misterio que llamamos vida. Mario Vargas Llosa, que tuvo diferencias ideológicas muy fuertes con Cortázar, recordemos que los dos venían de un marxismo militante en plena revolución cubana. Vargas Llosa se va a convertir en liberal y Cortázar va a seguir fiel a su fe política hasta el último momento. Muchos le van a criticar eso de haber abandonado casi la literatura más fantástica y poética por la fe revolucionaria, pero todo lo hizo Cortázar con absoluta entrega, sin ningún cálculo. Era como un niño, pero en un cuerpo de un hombre gigante. Y Vargas Llosa decía que yo admiro su rito y esa apariencia doméstica, risueña, que en sus cuentos y novelas adaptaban los cuentos fantásticos. Si yo tuviera que hacer una selección de cuentos para recomendarles de Cortázar, si no han leído ninguno, a ver, ya les dije Casa Tomada. Hay un cuento memorable que está en el libro Final de Juego que tengo aquí en mis manos, con una portada también bien surrealista, bien hermosa, parece como una suerte de mago con cara de pájaro. Ahí la cámara lo está captando, hoy tengo cámaras infiltradas en mi jardín que transmiten esto para pauta.cl. Continuidad de los Parques es un cuento que también parte con una situación tranquila, pero que termina entre medio de un asesinato pasional, hay un encuentro de unos amantes en el bosque, pero todo parte por un hombre que está leyendo una novela en su casa, muy tranquilamente, y arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria
Retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca le ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Es impresionante cómo Cortázar va describiendo ese momento en que nos sentamos a leer un libro, estamos relajados, algunos tienen un puchito al lado, otros tienen un copetito, otros tienen un vaso de agua, otros tienen otra cosa, o nada, porque si bien Cortázar fumaba marihuana, la verdad es que, y eso era un adelantado en ese momento, digamos, en el sentido del consumo de la marihuana, y no digo en sentido positivo, ya no me voy a enredar, no voy a entrar en enredos de ese tipo que no voy a salir nunca. Sin embargo, sus cuentos no necesitan uno fumarlos con un pito, ni con un copete, ni con nada. En sí mismo, uno ya verdaderamente entra en un estado... Bueno, y aquí nos mete, la persona está leyendo el libro y empiezan a aparecer los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Una pareja de amantes que se encuentran para urdir un crimen, van a matar al marido de ella, ¿no? Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Ese puñal es el que le va a clavar al marido. Y no les voy a contar el final, pero el final es increíble, es como un cuadro de Ecker. La literatura y la vida, parece decirnos Cortázar, acá están íntimamente unidas. Hay pasadizos secretos. Y leer un cuento no es algo así tan inocente como creemos. ¿Qué otro cuento uno puede recomendar? Desde luego, Axolotl, que también está en este volumen final del juego. Ese cuento extraordinario en que un personaje va al Jardin des Plantes, que hay en París, a mirar un acuario de peces, y de pronto se pone a mirar un ejemplar muy especial, una especie como de pez, seguramente tropical o del Caribe, pero empieza a mirarlo y en una transición que solo la puede hacer un maestro del cuento como Cortázar, nos damos cuenta que en realidad no es el hombre el que está mirando el axolotl, el pez, es el axolotl el que está mirando el hombre. Y ahí la realidad se da vuelta. ¿Quién mira? ¿Quién es el observador? Y el observado es lo mismo que ocurre en La noche boca arriba, en donde de pronto un hecho cotidiano desemboca en un rito sacrificial indígena, azteca, y un protagonista que iba caminando tranquilamente en la realidad ya está dentro de un rito y va a ser sacrificado. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto es completamente desopilante y realidad. La maravilla de Cortázar es que logra darle a eso una cercanía, un aire de cotidianidad que muy pocos escritores logran hacer con lo fantástico. Por algo, muchos escritores dijeron de él estos elogios. Roberto Bolaño dijo, Cortázar es lo mejor. Gabriel García Márquez dijo, Cortázar era un escritor como el que yo hubiera querido ser cuando fuera grande. Mario Vargas Llosa dijo, en sus cuentos, Cortázar no experimentó, encontró, descubrió, creó algo imperecedero. Y sobre su compromiso ideológico con la revolución, Vargas Llosa dice, la verdadera revolución de Cortázar está en sus cuentos. Y vamos a escuchar en mi tocadisco ochentero un tema cantado por Liliana Felipe. Es un tema que está inspirado en una suerte de tango poema de Julio Cortázar, porque Cortázar también escribió tangos y escribió poemas, ¿no? Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos mi almohada y mi silencio, dice en este poema musicalizado por Liliana Felipe de Julio Cortázar. Y tiene que ver con el que ve cómo su amor se aleja. No podemos dejar de recordar ese verso memorable de Enrique Lin, de uno de sus primeros poemarios. No es lo mismo estar solo que estar solo en una habitación de la que acabas de salir. Algo parecido le pasa a Cortázar en este poema. Cortázar tuvo también
no solamente el talento increíble de meternos en el mundo fantástico, también tiene una dimensión realista, por decirlo así, una dimensión de tocar lo humano, de tocar las emociones, de tocar la vida cotidiana. Era realista y fantástico al mismo tiempo, y las transiciones entre lo realista y lo fantástico es la gracia, la virtud del cuentista, del narrador Cortázar. Y, por ejemplo, es capaz de describirnos de una manera muy musical el momento en que un hombre y una mujer se besan. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y se dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando con sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Julio Cortázar, un memorable capítulo de Rayuela. ¿Quién se había mandado un texto así sobre el simple hecho de que un hombre y una mujer se están besando? En otro capítulo de la Rayuela, bastante conocido, un poco Cortázar hace lo mismo, pero esta vez inventa una lengua, el yíglico, una lengua que, según Mario Vargas Llosa, ya habían inventado Cortázar con su primera mujer, Aurora Bernardes, de la que se separó, pero que siempre lo va a acompañar como una amiga toda la vida, que hablaban ellos en un lenguaje creado por ellos. O sea, muchas cosas de las que están en los cuentos de Cortázar son Cortázar las aplicaba en su vida. Fíjense usted este capítulo 68. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de engomanina al que se le ha dejado caer unas fílulas de carioconcia, dice Julio Cortázar, creando un idioma, el yíglico, para relatar el encuentro amoroso, en este caso más sexual, es más allá que un beso entre un hombre y una mujer. Yo creo que esto lo tomó un poco de Girondo, al que homenajeamos la otra vez, ¿se acuerdan? En Más Médula, que inventa una lengua propia para hablar. Cortázar tuvo esa capacidad extraordinaria del juego, pero donde quizás vamos a ver al Cortázar más juguetón es evidentemente en los cronopios. ¿Quiénes son los cronopios? Es algo muy difícil de explicar. Los cronopios son... Julio Cortázar era un cronopio, digámoslo así, en primer lugar. El cronopio es un ser de alguna manera inocente, improvisador, que le gusta el azar, un poco despelotado, se le pierden las cosas, le pasan cosas insólitas en la vida, y Cortázar es capaz con mucha ternura de tomar esas cosas locas, insólitas que le pasan a un cronopio y convertirlas en poesía. Voy a leer, por ejemplo, cortito, algunos de esos fragmentos. Por ejemplo,
algo tan simple como darle cuerdas a un reloj. ¿Qué es lo que hace un cronopio cuando le da cuerda a un reloj? Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Allá en el fondo está la muerte. Pero no tengo miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con 2 dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo. Y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. Es un reloj este, ¿eh? El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzar, si fue olvidada, va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte. Y si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa, dice Cortázar. Él mismo va a decir en otro texto de los cronopios, cuando alguien te regala un reloj, en realidad no es un reloj el que se te regala, eres tú que eres regalado al reloj. Te conviertes en un esclavo del reloj, te conviertes en un esclavo del tiempo. ¿Y cómo se puede superar el tiempo? Cortázar tenía la fórmula. A través de la música, ya lo decía el perseguidor, el saxofonista, la música nos da la libertad. A través de la poesía, a través de la palabra poética, de la narración que nos saca, o más bien nos hace entrar en lo milagroso y maravilloso que está en lo cotidiano. Cortázar, este cronopio, no dejó nunca de jugar. Incluso en el momento del dolor o del duelo, siguió jugando. Su último amor fue la escritora estadounidense Carol Dunlop. Ella enferma de cáncer, y Julio Cortázar y Carol Dunlop deciden, en vez de encerrarse en el departamento en París a llorar porque se iba a morir de cáncer, deciden iniciar un inusitado viaje a bordo de una camioneta que bautizaron como Fafner, igual que el dragón de la música de Wagner. Y emprendieron una aventura extraordinaria que consistía en tomar la autopista que sale de París, la autopista esa del sur, en la que él va a contar en un cuento, en un taco extraordinario que es capaz de relatar con maestría Cortázar, esa autopista terribles, que en París pueden llenarse de autos y son kilómetros y kilómetros y kilómetros de tacos, ¿no? Pero deciden hacer un viaje que es, en vez de tomar la autopista para llegar a una ciudad, se detienen en algunos lugares, rompen de alguna manera el flujo y se dedican a observar los pequeños detalles cotidianos, una flor, un encuentro, un personaje, algo, inventan juegos, inventan cosas, transforman un viaje que puede ser una pesadilla en un viaje como tipo Marco Polo o Pigafetta por territorios desconocidos de la propia cotidianeidad. Y bueno, para poder hacer eso tenían que parar en lugares donde normalmente no se puede parar, las autopistas no son para parar. Y tuvieron que conseguir un permiso del director de la Sociedad de Autopistas de París. Y Julio Cortázar le mandó una carta fechada el 9 de mayo de 1982. Señor director de la Sociedad de las Autopistas, Avenue Bosquier, París. Señor director, hace algún tiempo su sociedad me pidió autorización para publicar en una de sus revistas algunos pasajes de mi cuento titulado La Autopista del Sur. Por supuesto, otorgué con viva satisfacción dicho permiso. Ahora me dirijo a usted para solicitarle a mi vez una autorización de naturaleza muy diferente. Junto con mi esposa Carol Dunlop, igualmente escritora, estudiamos la posibilidad de una expedición un tanto alocada y bastante surrealista, que consistiría en recorrer la autopista entre París y Marsella a bordo de nuestro Volkswagen Combi, equipado con todo lo necesario, deteniéndonos en los 65 paraderos de la autopista a razón de 2 por día, es decir, empleando algo más de un mes para cumplir el trayecto París-Marsella sin salir jamás de ella. Le cuenta al director de autopistas Cortázar y luego le dice que va a escribir un libro y espera la respuesta del director de autopista. ¿Y qué hicieron? Esperaron la respuesta. La respuesta parece que no llegó y se lanzaron al viaje. Coexpedicionarios, mañana a las 4 de la tarde ponemos proa hasta nuestro destino. Y se lanzaron a realizar este viaje surrealista e inesperado, que es una especie de acto poético contra la muerte, una manera de enfrentar la muerte jugando, la muerte de su gran amor, Carol Dunlop.
Y en la última parte del libro, Cortázar dice, le habla al lector y le dice: lector, tal vez ya lo sabes, Julio el Lobo termina y ordena solo este libro que fue vivido y escrito por Lausita, Carol Dunlop, y por él, como un pianista toca una sonata, las manos unidas en una sola búsqueda de ritmo y melodía. Apenas terminada la expedición, volvimos a nuestra vida militante y partimos una vez más a Nicaragua, donde había y hay tanto que hacer. Carol reanudó su trabajo de fotógrafo, mientras yo escribía artículos para mostrar en todos los horizontes posibles la verdad. Siguieron 2 meses que nuestros amigos llenaron de cariño, 2 meses en que rodeamos a Lausita, que estaba muriendo, de ternura, y en que ella nos dio cada día ese valor que nos iba abandonando. La vi emprender un viaje solitario donde yo no podía ya acompañarla, y el 2 de noviembre se me fue de entre las manos como un hilito de agua, sin aceptar que los demonios dijeran la última palabra, ella que tanto los había desafiado y combatido en estas páginas. A ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato. Bien sé, Osita, que habrías hecho lo mismo si me hubiera tocado precederte en la partida, y que tu mano escribe junto con la mía estas últimas palabras, en las que el dolor no será nunca más fuerte que la vida que me enseñaste a vivir, como acaso hemos llegado a mostrarlo en esta aventura que toca aquí a su término, pero que sigue en nuestro dragón, sigue para siempre en nuestra autopista. Julio Cortázar, Los autonautas de la cosmopista. ¿Cómo no vamos a homenajear a un hombre que fue capaz de desafiar la rutina y la muerte con actos poéticos, con obras, con novelas extraordinarias como Rayuela, con cuentos impresionantes como los que escribió Cortázar? Y decirles que este programa cuenta con el auspicio de Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Yo me quedo solo aquí en mi jardín, me quedo con el espíritu Cortázar. Me traje montones de libros de Cortázar que tengo aquí apilados en mi jardín y me voy a dedicar a leerlos hasta el amanecer. Voy a practicar un insomnio poético, voy a leer a Cortázar hasta el amanecer. Les aseguro que eso hace bien. Si quieren compartir alguna reflexión o comentario sobre este homenaje que le hicimos a Cortázar, o preguntarnos algo, o sugerirnos algo, escríbanos a desdeeljardín@pauta.cl o mándennos unas cartas escritas de papel, de puño y letra. Andrés Bello, 2325, Piso 11, Providencia. Pero sería bonito que termináramos con Cortázar leyendo, y no yo, la voz de él, la voz con esa R mocha, afrancesada, arrastrada, pero tan cercana, que es la voz que siempre sentimos cerca en el oído, contándonos un cuento cuando leemos sus cuentos. Me caigo y me levanto, Julio Cortázar. Feliz cumpleaños, estimado, amado y querido Cronopio. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para no ser...